Bueno, vimos el impacto que tiene. Es una situación completamente anormal que hace funcionar al sistema económico en condiciones absolutamente insólitas, porque trata de evitar que haya actividad económica. Esto genera tensiones sociales muy fuertes. Si los gobiernos dan alivio adecuado, las tensiones son más leves, pero es muy difícil en economías muy desarticuladas, como en general son las economías neoliberales en todo el mundo, no solamente en América Latina, poder atender adecuadamente la situación. Una de las características del capitalismo en su último tiempo es la precarización del trabajo en todo el mundo, es decir, se pierden derechos a la estabilidad, se pierde toda, toda garantía de tener un ingreso independientemente de que la situación económica esté mejor o peor. Entonces, en Estados Unidos rápidamente se produjeron 40 millones de desempleados, eh, que es una cifra absolutamente delirante y que tiene que ver con que apenas las empresas tienen un problema despiden a todo el personal, porque no hay ninguna ley que lo proteja, lo ampare, lo cuide, y tampoco hay fondos importantes de desempleo, en el sentido que le digan a la persona, bueno, usted cayó en el desempleo, usted no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido, se lo protege, se lo cuida, se le garantiza un salario parecido, al menos cercano a lo que usted tenía, para que usted pueda seguir desempeñándose más o menos normalmente. Bueno, como nada de eso hay, como todas las instituciones del estado de bienestar han sido ampliamente desmanteladas a nivel internacional, el impacto económico es inmediato y brutal, y eso genera tensiones sociales muy grandes que no sabemos qué manifestaciones van a tener a lo largo del próximo tiempo, pero indudablemente el primer punto que tenemos que decir en el mundo post pandemia es que vamos a tener una situación internacional y local conflictiva, porque se han deteriorado las condiciones económicas, y eso va a hacer que todos los países traten de recuperar un poco el nivel de actividad económica perdido, los ingresos perdidos, y en ese proceso muchas veces vamos a presenciar situaciones de un proteccionismo más fuerte, es decir, los países van a tratar de afirmar sus propios derechos, van a tratar de decir, bueno, mi mercado interno se achicó, pero el resto del mundo me puede comprar lo que no me compra mi mercado interno. Ahora, esa es exactamente la misma situación del resto del planeta. Todos van a estar pensando en lo mismo, y en algún sentido ahí se replica la lógica de la crisis del 30, cuando como todos los países tuvieron una contracción del mercado interno, todos trataban de venderle a los otros y no comprarle nada a los otros, y eso se transformó en una crisis finalmente mundial. Con esto no digo que vaya a pasar esto, pero lo que sí digo es que necesariamente va a haber tensiones, y ahí va a depender de la fortaleza nacional de cada uno de los países y de los gobiernos, del tipo de gobiernos que tengan, cómo se van a parar frente a esas presiones del orden internacional. Ahí sí hago un salto directo a América Latina y digo, ustedes saben que la mayor parte de los gobiernos de América Latina en este momento son gobiernos neoliberales. El neoliberalismo latinoamericano se caracteriza por estar completamente a favor de la globalización, plantear que sus países tienen que tener una posición completamente pasiva frente a esto, amoldarse a las necesidades de la globalización, que es decir, amoldarse a las necesidades de las corporaciones multinacionales, del capital financiero internacional y de los principales países centrales, encabezados por supuesto por Estados Unidos. Esto es importante entenderlo porque en un contexto de mayor competencia internacional, donde todos están desesperados por venderle sus productos a otros países, el hecho de que América Latina esté plagada de gobiernos neoliberales la vuelve muy débil frente a la nueva situación internacional, que requeriría
gobiernos mucho más defensores del interés nacional, del bienestar de la propia población, de la producción nacional, del empleo nacional. Estos son elementos de agenda que se van a plantear. Y acá yo estoy dialogando imaginariamente con varios de ustedes que en el primer trabajo decían, no creo que haya una resolución colaborativa del tema de la pandemia. Efectivamente parece que no va a ser así. Hay en marcha en este momento 12 vacunas en todo el mundo. Empresas y países están desarrollando vacunas. Quiero decir, entre paréntesis, entre argentinos, que nosotros también podríamos desarrollar una vacuna. Si le diéramos tiempo y recursos a nuestros científicos, también podríamos tener una vacuna argentina. Nos agarra con el sistema de salud parcialmente desmantelado, con el sistema científico golpeado, pero si tuviéramos políticas de largo plazo en ese sentido, Argentina está en condiciones perfectas de hacer todo tipo de desarrollos científicos, con lo cual eso también podríamos enfrentarlo si tuviéramos políticas públicas adecuadas. Volviendo al escenario internacional, digo, va a ser un escenario conflictivo, donde la puja chino-norteamericana seguramente se va a exacerbar. Antes les decía, Trump y su ministro de Relaciones Exteriores, Pompeo, están todo el tiempo machacando con que la culpa del virus es de China, más específicamente dicen es del Partido Comunista Chino, es del Ejército Rojo. Prácticamente caen en una teoría conspirativa donde China habría desarrollado este virus para dañar al mundo y avanzar más. Y debo decir que desde el punto de vista productivo, mientras la economía norteamericana este año se va a contraer un 8%, la economía china va a crecer al menos 1%. ¿Esto qué quiere decir? Que la distancia entre Estados Unidos, que es el más grande, y China, que es el más chico relativamente, se sigue achicando. Y eso no puede ser traducido sino en más tensiones internacionales. Y les quiero decir, para nosotros, que somos considerados por los Estados Unidos como patrio trasero de los Estados Unidos, es decir, como una región que realmente les corresponde desde el punto de vista geopolítico, se va a plantear una situación muy, muy peculiar, porque este es un verdadero triángulo entre China, Estados Unidos y América Latina. La situación peculiar es la siguiente. Dadas las características subdesarrolladas de la economía latinoamericana, nosotros lamentablemente seguimos vendiendo sobre todo materias primas al mundo. ¿Quién es el mayor comprador actual de materias primas latinoamericanas? China. Es decir, China es un aliado comercial fundamental para nuestra región. No importa el tipo de gobiernos, porque no tiene sustituto. Es decir, el gobierno de Brasil, encabezado por Bolsonaro, es el gobierno más pro-norteamericano de toda la región. Bolsonaro admira e imita a los Estados Unidos. Quisiera por todos los medios hacerle la guerra comercial a China, pero los propios empresarios brasileños de derecha que lo apoyan a Bolsonaro le dijeron, mira, no podemos prescindir de las ventas de hierro, de las ventas de soja a China porque se nos hunde el comercio exterior. Esto mismo ocurre en Chile y en otros países de la región, es decir, China se ha constituido en el aliado comercial más importante. Al mismo tiempo, Estados Unidos está haciéndole la guerra en todos los terrenos a China, por supuesto todavía no en el terreno militar, y la quiere desalojar de todos los países que pueda. Recientemente, en estos días, logró que Gran Bretaña desista de comprarle tecnología 5G a Huawei, una gran empresa china. Pero lo que se nos viene son presiones norteamericanas muy fuertes para que América Latina reduzca su relación con China. Ahora no la puede reducir porque Estados Unidos no le ofrece comprarle la producción que no le compraría a China. Así que es una situación muy compleja donde Estados Unidos está muy urgido y más todavía después de el continuo avance chino, más urgido de
desalojar a China de nuestra región y no lo puede hacer porque no tiene nada para ofrecerle a nuestra región a cambio de lo que consigue de China. El tema del Estado va a ser un gran tema en el próximo tiempo, esto especialmente para la gente de estudios políticos. El tema del Estado va a ser un gran tema. ¿Por qué? Porque el Estado capitalista hoy está rescatando a la economía capitalista. La lógica política indica que una vez rescatado, los capitalistas digan, bueno, el Estado ahora tiene que volver a su lugar ínfimo en la economía, no tiene que ayudar a nadie, todas las ganancias tienen que ser para nosotros, no nos tiene que cobrar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que conocemos de los últimos 40 años de globalización neoliberal. El tema es que probablemente el Estado tenga que ocupar un rol importante y hay una posibilidad de autonomía del Estado, es decir, que se vuelva a autonomizar como en otros momentos de la historia del siglo XX, cuando el Estado fue muy importante, adquirió muchas capacidades y después desmantelar esas capacidades le costó mucho a los sectores liberales favorables simplemente a la iniciativa privada. No sabemos cómo va a evolucionar esto, pero no cabe duda que el Estado va a ser un terreno de disputa muy significativo. Otro tema, otra tendencia que me parece importante por cosas que se vienen anunciando tanto en Estados Unidos como en Europa, es que va a haber un avance de la economía vinculada a la ecología. El candidato presidencial Joe Biden en Estados Unidos está proponiendo una mezcla de compra nacional norteamericana con un salto tecnológico verde. Es decir, es probable que venga un nuevo proteccionismo norteamericano, pero ahora vinculado no a que no me gusta tu cara o no sos amigo o no sos enemigo, sino a que vos producís en una forma ecológicamente mala, mientras nosotros, los norteamericanos, estamos produciendo con tecnologías que cuidan el medio ambiente. Puede ser, es muy probable que venga algo así, los europeos también están pensando en ese terreno y sería bueno que en los países periféricos, sobre todo en los países donde el Estado piensa algo, empecemos a pensar también en nuestras propias estrategias de amigarnos con la naturaleza, con el medio ambiente y tener una forma de producción y de vida mucho más acorde a la sustentabilidad del largo plazo de nuestro planeta. Ese es otro tema interesante que se viene. En definitiva, me da la impresión que vamos a tener un escenario internacional complejo, me da la impresión de que la pandemia no va a haber durado tanto tiempo para que cambien ni las mentalidades, ni las instituciones internacionales, ni los intereses, pero que sí va a haber un escenario que tiende a fomentar las disputas y que también habrá abierto nuevos caminos. Por ejemplo, el tema ecológico va a ser más importante. Probablemente el tema distributivo también vaya a ser más importante. En varios países del mundo se empieza a hablar del tema de un ingreso mínimo garantizado a la población, porque no se puede pasar por estas situaciones dejando completamente desamparada a la población. Esto no puede seguir siendo así, dada la capacidad productiva del mundo. Si viviéramos en un mundo terriblemente pobre, nadie le podría garantizar nada a nadie, pero no es la situación ni en el mundo, ni en el mundo desarrollado, ni que hablar, pero tampoco es el caso de la Argentina, donde nosotros el tema, por ejemplo, alimentario, lo tendremos que tener absolutamente garantizado. Garantizado, ningún argentino puede pasar hambre, no hay ninguna razón, salvo una muy mala organización de la sociedad. Y la muy mala organización de la sociedad indudablemente tiene que ver con intereses y con valores también. Los intereses son los intereses de una minoría, pero si no hubiera valores sociales de alguna forma sintonizados con esa minoría, se impugnaría una forma distributiva de esas características tan anormales en un país que produce tanta riqueza. El escenario internacional me parece que nos va a deparar numerosas novedades, va a estar muy fluido, va a estar muy tensionado. En nuestro país la importancia del Estado va a estar muy fortalecida porque necesitamos un actor que lidere al país en un proyecto de
mejora de la situación económica, mejora distributiva, mejora de la calidad de la producción y el perfil productivo. En el caso argentino, todo esto es potencialmente posible. Argentina es un país con una enorme cantidad de recursos, materiales y humanos. Y humanos. Parte de esto es lo que hacemos en la universidad. Les quiero dejar un mensaje en este sentido muy claro. Yo tengo una enorme expectativa sobre las posibilidades que tiene Argentina de resolver sus problemas. Es más, que en 5 o 10 años puede estar en un lugar muchísimo mejor que el actual. Pero para eso tiene que estar organizada, tiene que estar conducida, tiene que tener programas muy claros en muchos sentidos, aprovechar todas sus potencialidades y proyectarles en una dirección inteligente. Me parece que en ese sentido las élites latinoamericanas tradicionales, las empresariales y en algunos casos las políticas están completamente agotadas, no tienen nada para ofrecer y que hay horizontes potenciales para toda nuestra región muchísimo mejores que los actuales, a condición de utilizar inteligentemente el Estado, utilizar nuestras capacidades, tener una lectura propia del orden internacional y en algunos casos hacer lo que hacen los países centrales, desarrollar sus propias industrias y sobre todo mucha fuerza al complejo científico-tecnológico, que es en definitiva el que logra resolver muchas cuestiones. Bueno, esperamos con ansiedad su tercer trabajo, esperamos que les vaya sumamente bien en ese trabajo, que desplieguen su creatividad y estamos a disposición para cualquier duda, consulta o cuestiones de interés que ustedes tengan por delante. Un abrazo a todas y a todos y nos seguimos viendo.